algo se lleven de este curso, que yo espero que sea mucho o poco, pero pues que se lo lleven bien para sus futuras materias y más aún para la clínica, que es donde les va a ayudar más. Y hoy vamos a tener el taller de auscultación pulmonar. Como tal, en la exploración física de tórax y de pulmones, pues hay otros pasos antes de la auscultación. La auscultación es el último, pero ahorita nada más vamos a tocar esto porque ya les va a tocar en otras materias verlo. Vale. Tenemos que empezar definiendo qué es la auscultación. Y es la técnica que se utiliza para escuchar los sonidos generados en el cuerpo. Entonces, cuando nosotros hablamos de auscultación pulmonar, pues vamos a hablar de que van a ser sonidos generados para identificar ruidos pulmonares. ¿Ok? Vale. ¿Por qué es de importancia? Porque si ustedes lo saben, ah, apaguen su micrófono, por favor, se escucha un eco. Nada, no se me duerme. Vale. Ah, ok, las enfermedades pulmonares son de los motivos más frecuentes en la consulta. Va a ser el pan de cada día. Siempre lo van a estar viendo y tienen que saber explorar, tienen que saber qué están escuchando, tienen que saber por qué se presenta ese paciente, todo lo que acompaña ahí. Y bueno, aquí les puse dos puntos importantes. Primero, ¿cómo vamos a auscultar? Pues obviamente con el uso del estetoscopio. No solamente es para vernos bonitos y que ya desde tercer semestre llegó mi Littmann, pero, Dios, no lo sé usar. No, no se trata de eso. Y en el punto de relación médico-paciente, se los puse principalmente porque, literal, a mí me ha tocado que unos pacientes llegan nada más por revisión para ver cómo va su tratamiento, cómo le está yendo, y ellos solitos te dicen, doctor, no me va a checar mis pulmones, no me va a checar mi corazón, cómo se escucha, si estoy bien. Entonces es una forma de acercarte a tu paciente, y siempre es bueno eso. ¿Por qué? Porque así van a tener mejor comunicación, no van a tener ese problema de que los pacientes mienten, de que no les hacen caso. Entonces, esa es de suma importancia. Ahora, aquí ya muy graso modo les voy a presentar las partes del estetoscopio, no me voy a detener más, solo les voy a hacer énfasis en donde dice diafragma y campana, que es lo que vamos a utilizar para la auscultación, principalmente el diafragma, que va a ser para identificar sonidos agudos y la campana para sonidos graves. Aquí ya esto me lo voy a saltar porque ustedes son más expertos en anatomía que yo. Y bueno, les pido discreción. Su instructor se tuvo que quitar la playera para esta presentación. ¿No es cierto? Esta es la posición ideal para la exploración del tórax. ¿Ok? Se recomienda que sea sin ropa, pero pues muchos pacientes no tienen esa confianza de quitarse la ropa y ustedes no están en en esa postura de obligarlos. Entonces siempre debe de tenerse cierto respeto el uno al otro. Claro, el médico es el que debe de guiar, más no mandar. Eso ténganlo en cuenta. Pero pues si el paciente no se quiere desvestir del todo, ok. Bueno, tampoco hay necesidad de que se quite todo, ¿verdad? Solo la prenda superior. Entonces, podemos hacer la exploración a través de una camiseta, una playera, pero que sea delgada. Y aunque no va a ser la misma experiencia de hacerlo sin playera, sin nada que nos obstaculice, pues también se puede hacer y no afecta pues de manera significativa. Ahora, aquí les puse unos puntos de referencia topográficos. ¿Por qué? Porque es importante que ustedes sepan en dónde están explorando. No solo es poner el estetoscopio así porque así. Debemos de llevar un orden, debemos de llevar cierta, cierta sistematización. Entonces, algunos puntos de referencia es la línea medio external. Paralelo a ello, tenemos a las líneas paraesternales, o sea, que están a los lados. Ustedes ya súper, vienen muy frescos de anatomía, entonces no me va a hacer tanto énfasis
En la articulación acromioclavicular vamos a trazar una línea media y esta va a ser la línea medio-clavicular. Por lo general se refiere que dicen que la línea medio-clavicular pasa por entre los pezones, pero como ven, esto es muy, muy ambiguo de cada persona, entonces no siempre va a ser así. En la pared lateral del tórax vamos a tener 3 líneas, aquí solo hay 2, pero aquí imagínense una media. Tenemos la línea axilar anterior, media y posterior. Estas son regiones del tórax anterior. Tenemos a la región supraclavicular, supraesternal, abajo tenemos a la infraclavicular y toda la región mamaria. Ahora, en tórax posterior, lo vamos a dividir mediante una línea vertebral. Al lado de ellos, vamos a dividirlo con líneas escapulares. Y una línea infraescapular. ¿Esto para qué? Como se pueden dar cuenta, se están formando ciertos cuadrantes. ¿Y esto para qué nos va a servir? Bueno, ahorita lo vamos a ver. Como se los mencioné al principio, pues la auscultación es la última fase de la exploración física del tórax. Antes de eso, nosotros debemos de hacer una inspección, debemos de hacer una palpación, una percusión y al último una auscultación. Los últimos 2 puntos hay como mucha controversia de que primero se debe auscultar y después percutir, pero ustedes pueden hacerlo a consideración. Se debe de realizar de forma sistemática, o sea, se debe de llevar cierto orden. De forma comparativa debemos comparar del lado derecho con el izquierdo. Vamos a estar checando el ritmo, la intensidad y el timbre de los sonidos que nosotros estemos percibiendo. Ahora, la manera correcta de usar el estetoscopio, cuando nosotros vamos a auscultar con el diafragma, debemos ejercer cierta presión. Y cuando usamos la campana, pues si se pueden dar cuenta es más superficial, no se está ejerciendo ninguna presión. En los estetoscopios, cuando son de doble cabezal, tienen diafragma y campana. Hay algunos que solo tienen el diafragma, no viene con esto viene como aplanadito. Entonces, cualquiera de los dos sirve, pero en los de doble cabezal debemos de girarlos de un lado al otro y tenemos que checar qué lado es el que está activo. Y esto se hace mediante pasándole el dedo así muy superficial, porque si nosotros vamos y le pegamos al estetoscopio, pues no manches, vamos a sentir horrible en los oídos. Ok. Y entonces, ¿cuál era la importancia de los planos, de las posiciones que ahorita vimos? Pues que nosotros identifiquemos los sitios de auscultación. Y esto, se pueden dar cuenta, van a ser intercostales, pero debemos de tener cierta imaginación para saber dónde y qué qué secuencia llevar. Aquí tenemos a los sitios de auscultación anterior, los sitios de auscultación posterior. Si se dan cuenta, todos son intercostales. Ahora, este sería un orden recomendado. Para que no se me duerman, ¿alguien me recuerda la frecuencia respiratoria normal, el rango? Quien sea. 16 a 20. Más o menos por ahí. Entonces, si se dan cuenta... 12 a 20, ¿no? Sí, es muy variado. Depende de la literatura, pero con que ustedes sepan que no supera los 20, está bien. Entonces, si se dan cuenta, son puntos de auscultación del 1 al 9. Son 2 de cada lado. ¿Por qué? Porque debe ser comparativa, tanto del lado izquierdo como el derecho. Entonces, si nosotros auscultamos cada punto con cada respiración, con cada ciclo de la respiración, pues nos alcanza perfectamente. Entonces aquí vamos 1, 2, 3, 4, 5 y así nos vamos lado por lado. En cada inspiración, expiración, ¿no? Cada ciclo respiratorio. Nos vamos. Por toda la frecuencia, pues nos alcanza perfectamente. Igual en la parte posterior, nos alcanza perfectamente. Auscultar en todos los puntos, todos estos puntos.
Ok, ya hablando de ruidos respiratorios, estos van a constar, obviamente, por una fase inspiratoria y una expiratoria, y van a existir 4 tipos: traqueales, bronquiales, broncovesiculares y vesiculares. Los traqueales van a ser ruidos ásperos, intensos y agudos. También se les pueden denominar como soplos glóticos, y se van a auscultar en la porción extratorácica de la tráquea. ¿Qué quiere decir? Pues arribita del cuello. No lo vamos a escuchar meramente en el pecho, sino más pegado al cuello. La relación inspiración-expiración va a ser similar, de misma duración, y se van a evaluar muy pocas veces porque tiene un carácter clínico, pues no hay nada importante. Por lo general no se evalúa, solo en situaciones muy especiales. Los ruidos bronquiales van a ser intensos, agudos, y estos se producen por las corrientes de aire que pasan por las vías respiratorias. La fase de expiración va a ser más intensa y prolongada que la de inspiración, y esta se va a auscultar sobre el manubrio. Los broncovesiculares va a ser una mezcla de los antes mencionados junto con el murmullo vesicular, que si ustedes recuerdan es el ruido respiratorio normal. Se van a auscultar en el primer y segundo espacio intercostal anterior. La relación inspiración-expiración de misma duración, y el origen principalmente se va a estar dando por el paso del aire en la carina y los bronquios principales. Ahora, hablando de los vesiculares o murmullo vesicular, como saben es el sonido normal que nosotros deberíamos escuchar al auscultar los pulmones. Se va a producir por el paso del aire a través de los alvéolos. Van a ser ruidos suaves, graves, largos y continuos. Aquí cambia, la relación inspiración-expiración no es uniforme. La inspiración va a ser continua y más intensa que la expiración, y la expiración solo se va a escuchar al principio y poco a poco se va a ir desvaneciendo. Y esta se va a percibir en casi todas las partes, o más bien dicho, en todas las partes de, de los puntos de auscultación. Hay algunos en los que se escucha mejor, como son las infraclaviculares y en las regiones axilares. Y aquí tenemos un cuadrito para que más o menos esquematizando la relación inspiración-expiración de cada tipo de ruido respiratorio, ¿no? Algunas de sus características, esas se las puse para que lo vayan checando. Ahora ya pasando a los ruidos agregados o ruidos accesorios, que van a ser ruidos anormales que nosotros podemos encontrar a lo largo de la auscultación pulmonar. Vamos a tener alteraciones en intensidad, en tono y en timbre. Vamos a empezar con las de intensidad. Se habla de una alteración en la intensidad aumentado cuando nosotros estamos en presencia de una pared torácica delgada, en personas muy delgadas. Se va a ver aumentado también después de practicar cierta actividad física e inclusive en alguna enfermedad, algún cuadro infeccioso en este caso de la materia, que curse por un cuadro febril. Ahora, también se puede presentar en patologías donde el pulmón esté compensando, donde un pulmón esté compensando el trabajo del otro. ¿Cómo cuáles? Pues bueno, puede ser en el engrosamiento pleural, en un hidrotórax, en un neumotórax. Esto pasa porque como tal el pulmón, el lado del pulmón en donde se ve afectado, pues se ve comprimiendo la expansión, la correcta expansión de ese pulmón. Entonces, el contrario lo que va a hacer es que va a ejercer un mayor esfuerzo para compensar esa cantidad de aire que debería de llegar, pero no está llegando. Entonces, aquí podríamos escuchar cierto aumento en la intensidad. Ahora, cuando hablamos de una intensidad disminuida, esta puede presentarse cuando nosotros tenemos aire líquido o tejidos sólidos en la cavidad pleural.
Principalmente se le asocia a patologías como una neumonía en etapa inicial, al edema pulmonar o a un enfisema, un enfisema. Y dentro de sus características tiene que puede presentarse la hipomotilidad respiratoria. ¿En qué casos? Les pongo el ejemplo de un paciente que tenga alguna fractura de costilla, pues lo que menos va a querer es respirar, ¿no? Entonces tiene una respiración muy superficial. ¿Por qué? Porque no quiere expandir el tórax y sentir ese dolor. Entonces aquí la intensidad se va a ver disminuida. Mm, también puede ser por una obstrucción respiratoria, por un espasmo, un edema de la glotis, una obstrucción traqueal, bronquial, bronquitis o bronquiolitis. Ok, alteraciones en el tono. Podemos tener de dos tipos, una respiración grave o baja y una respiración aguda o alta. En la respiración grave o baja va a ser al final de la bronquitis o al inicio de la tuberculosis y va a ser causado por la tumefacción de la mucosa bronquial y del endotelio alveolar. Eso nada más. Lo que me importa es que lleguemos a los sonidos para que más o menos los puedan identificar. Como tal teoría ya lo van a ver. Y respiración aguda o alta. Se va a manifestar sobre la fase expiratoria y va a indicar una condensación pulmonar incipiente. Ahora, en el timbre, nosotros nos referimos a timbre cuando, eh, les pongo un ejemplo, por ejemplo, en la guitarra, cuando nosotros tocamos varias de las cuerdas, pues cada una tiene un sonido diferente. Entonces lo mismo va a pasar aquí, cuando nosotros hablamos, cuando nosotros respiramos, cada una de todas esas vías aéreas tiene un sonido diferente y en conjunto van a formar un timbre característico. A eso se refiere el timbre, al conjunto de sonidos. Nosotros podemos presentar alteraciones en el timbre y una de ellas es la rudeza respiratoria. Es la principal y es la más frecuente y es la única que vamos a revisar. Ok. Esta se caracteriza por una pérdida del carácter suave del ruido respiratorio. Va a ser de mayor intensidad. Se puede escuchar como un ruido seco, áspero y granuloso. Y es indicativo de una lesión congestiva, una inflamación de las porciones terminales del aparato respiratorio como tal. Entonces, ¿con esto a qué nos referimos? A que estas vías aéreas están libres, pero hay tejido pulmonar sin aire. O sea, el aire no está llegando. Y espero que... Ay, ¿cómo le hago? Ah, ya. Bueno, no sé si tienen audífonos o no, si están en silencio, pero yo espero que sí. Les voy a poner el sonido. Me dicen si se escucha para que se los repita una segunda vez. ¿Todo bien? Yo no escuché. No se No, escucha. No, tampoco no se se escucha. escucha. No, creo que no se escuchó nada. Nada, nada. No, nada. No, pura hipnótica. No. Ok, ok. Mm, mm, mm. A ver, una segunda y me dice. Nada. Nada. No, 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 bro. No, nada. no. No me digan eso.
Ok, a ver. Y si es el volumen que sale ahí, no habrá cambio. Pues lo tengo al máximo, no sé por qué no se escucha. A ver, les voy a poner otro. ¿Ya le diste en compartir audio de tu pantalla? Ah, caray. A ver. Yo, ya llegó el técnico. Bien pensado, Woody. Salvado. No, pues alguien sabe cómo se hace eso. Yo ni idea. En Zoom se pudo sin problemas, pero aquí no sé. NPI. La neta, yo no sé cómo hacer eso, panita, te la debo. Tienes que dejarla de compartir y cuando la vuelvas a compartir abajo te va a salir que la opción de activar el sonido. Ok, a ver. Sale lo mismo. Ah, ok. Ok. A ver, vale, creo que ya. Ya bien, yo también aprendo con ustedes. A ver, una vez más me dicen si se escucha. Sí, yo ya valió esto. Ahora sí, Sí, bro. ya se Ahora escucha sí. perfecto. Sí se escuchó. Sorry, Sí, Woody. sí, Salvado. Gracias, señorita Tania. Perfecto. ¿Quién fue la compañera? Gracias. Los mejores. Ok, vale, ya sí. Seguimos. Ok, ahora, hablando de ruidos agregados, de los ruidos respiratorios normales, podemos tener la presencia de ruidos continuos y discontinuos. Dentro de los continuos tenemos las sibilancias, que ya las hemos escuchado, los roncus, y dentro de los discontinuos tenemos estertores gruesos y estertores finos. Y estos pueden ser crepitantes o subcrepitantes. Y los graznidos. Ok, en las sibilancias, estos ruidos se dice que tienen un origen por una deformación en las vías aéreas que se encuentran estrechadas. Si ustedes recuerdan en BCR, estas vías aéreas se encontraban con una luz disminuida. Entonces el paso del aire producía cierto sonido característico. Y pues en la sibilancia se requiere cierta fuerza respiratoria porque como tal la, el- la vía aérea se encuentra comprometida, entonces se debe de hacer un mayor esfuerzo para lograr alcanzar la necesidad de oxígeno que nuestro cuerpo requiere. Permítanme. Ay, se está secando la boca. Ok. Por lo habitual, se espera que se escuche principalmente en la expiración, pero también puede haber sibilancias inspiratorias. Y aquí volvemos a repetir, sugiere estrechez o bloqueo, pero solamente localizado de ciertas partes, no como tal en todo el pulmón. No, pues si tenemos todo el pulmón bloqueado, pues ya para qué le luchamos, ¿no? Y dentro de las patologías en donde podemos encontrar las sibilancias, tenemos el asma, EPOC o por una obstrucción de cuerpo extraño. Y se escucha más o menos así. Ok, una vez más.
Vale. Hasta aquí vamos bien. Disculpen, me estaba yendo de lleno. Sí. Pero está bien. Todo bien. Sí. Perfecto. Sí, súper bien. Ok. Ok. En los roncos, de igual manera, el origen se dice que es por una deformación en las vías aéreas que se ven estrechas. Y este se produce principalmente por las vibraciones de secreción. Como tal, pueden ser capas mucoides que se están moviendo con el paso del aire. Pero estas tienen la característica de que son muy espesas, muy secas. Y se van a estos ruidos se van a modificar con la tos y por lo tanto, son muy inespecíficos. ¿Por qué se modifican con la tos? Porque si nosotros tosemos, pues estas mucosidades se llegan a mover y lo que nosotros hace un rato escuchábamos como obstruido, pues ya puede estar despejado después de que el paciente tose. Entonces, cuando nosotros escuchamos un roncus, esto nos va a sugerir una disminución del calibre o una ruptura en las capas líquidas o en las vías colapsables. Y pues puede ser por patologías como una hipersecreción, un edema o inclusive un broncoespasmo. Un broncoespasmo es una contracción espontánea del músculo liso de los bronquios. No puede ser que va a pasar el tren. Espérenme tantito. Cagado. Se pasó. Qué troll el tren. Ya llegó la mercancía, bro. No se caiga. Ya. Ay. Ok. Es que vivo aquí en Loreto y pasa el tren todavía. Bueno, X. Vale. Y los roncos se van a escuchar así. Traten de ir identificando cada sonido. Aquí traten de imaginarse a esas capas mucoides moviéndose. ¿Ok? Escucha muy bajo, ¿verdad? Ese. A ver otra vez. Poquito, pero sí. Más o menos. Ahí les va. Que como que muy bajo, ¿verdad? Un A mí se poquito me hace bajo. como si fuera acallando poco a poco. Ok, sí, pues como tal, pues las vías aéreas se ven obstruidas, ¿no? Por todo ese moco que se encuentra presente. Entonces, pues la respiración no es tan profunda, no es tan fuerte. Entonces, pues nosotros lo vamos a escuchar mm, como nos imaginamos como que ese moco se está moviendo, ¿no? Porque nosotros le pedimos al paciente, a ver, puede toser y ya, tose, ay, perdón, es que tengo flemas, ¿no? Entonces volvemos a auscultar y yo, pues ya, solo sorpresa, ¿no? Ya se escucha despejado. Entonces, más o menos ya ahí buscamos algún otro sitio donde se vuelva a escuchar ese sonido y decimos, ah, ok, era porque tenía una obstrucción por esa capa mucoide. Vale, seguimos. Los estertores.
Estos van a tener su origen en vías aéreas que se van a abrir y se van a deformar. Principalmente se dice que va a ser el paso de burbujas de aire en un medio líquido o secreción. Entonces, la diferencia que tiene los estertores con el Rhoncus es que estas secreciones van a ser más mucoides, más líquidas, y los otros van a estar un poquito más condensados. ¿Ok? Van a ser, bueno, tenemos de dos tipos, estertores finos y gruesos. Y cuando nosotros escuchamos algún estertor, nos va a sugerir la disminución del calibre de la vía aérea o una ruptura de capas líquidas o vías colapsables. De la misma manera que el Rhoncus, pero pues las secreciones son más líquidas. Y lo mismo, mismas características que el Rhoncus. Ok, empezamos con los estertores finos. Estos estertores van a ser de característica que van a ser sonidos secos, de un tono muy alto, y principalmente se escuchan al final de la inspiración. Son poco específicos y como tal no se les da la relación tanto a secreciones, porque nosotros podemos escucharlos en patologías como la fibrosis pulmonar, en una neumonía o inclusive en unos estadios tempranos de insuficiencia cardíaca congestiva. No voy a ser muy específico, ya habrá tiempo de eso, pero se los voy a poner. Se escuchan más o menos así. Ok, todo cool. Sí. Sí. Ok, vale. Nos vamos con los gruesos. Los estertores gruesos, a diferencia de los finos, estos sí tienen una característica de un ruido húmedo, pero va a ser de tono más bajo. Y se pueden presentar en los dos tiempos del ciclo respiratorio. Esta sí va a tener una relación en las secreciones, bueno, en tanto a las secreciones, y nos puede sugerir que estamos frente a alguna patología como un EPOC, una bronquiectasis y en estadios tardíos de insuficiencia cardíaca. Y escucha así. ¿Todo bien? Sí. Ok, ok. Beban agua. Ok. Ahora, en ruidos extrapulmonares, los tenemos de tres tipos. Hasta ahí llegamos con los ruidos agregados en el murmullo vesicular, en el ruido respiratorio normal. Ahora vamos a pasar a los extrapulmonares y vamos a tener tres tipos: el estridor, el quejido y el frote pleural. El frote pleural, como tal, no, va a ser indicativo de una inflamación de las dos pleuras. Cuando estas dos pleuras se encuentran inflamadas, van a rozar la una con la otra. Y la bibliografía nos menciona que es un ruido como si nosotros frotáramos el cuero con el cuero. Ahorita no tengo nada de cuero para hacer la asimilación, pero suena un poquito similar. Aunque también podemos encontrar un frote pleural en tumores pleurales. ¿Por qué? Porque este tumor nos va a estar
compactando las dos pleuras. Bueno, una pleura con la otra. Y se escucha así. Ok, está cortito otra vez. Ok, todo bien. Bien, bien, bien. Sí. Vale, debo meter más rápido porque todavía falta otro tema. Ok. Ok, el graznido. El graznido, nosotros lo podemos escuchar. Es muy característico en las neumonías y principalmente en las neumonías graves. Principalmente también en enfermedades que afectan las vías aéreas distales. ¿Por qué? ¿Por qué en las neumonías? Porque en las neumonías se pueden presentar, no sé si ya lo revisaron, lo están revisando ahorita, que puede haber como neumonías localizadas, más a la periferia de los pulmones, ¿no? A los alvéolos, más hacia vías aéreas terminales. Entonces nosotros podemos escuchar un graznido. Y es bien característico el graznido. En sí no, yo espero que con los otros no tengan tanto problema, pero este sí es bien característico. Entonces es como más identificable. Una vez más. Vale, seguimos. Los estridores. Los estridores nos van a indicar una obstrucción en la vía aérea superior. Los tenemos tanto en la inspiración como en la expiración. En la inspiración nos van a indicar lesiones extratorácicas. Cuando nosotros, un ejemplo es cuando nosotros intubamos con una técnica inadecuada o de manera muy brusca, intubamos a un paciente, podemos lesionarle las cuerdas vocales. Entonces le podemos producir esta alteración. Y en los estridores, en la inspiración, va a ser por lesiones intratorácicas, como la traqueomalacia, broncomalacia. Traqueomalacia, broncomalacia se refiere a unas paredes de estas estructuras debilitadas, unas paredes débiles, o por una compresión extrínseca, como puede ser o algún tumor. Se escuchan así. Ok, otra vez. Vale. Ok, ya es la última parte de auscultación. Otro componente al momento de auscultar. Estos sonidos, la auscultación que ahorita vimos, solo es mediante el sonido que nos puede producir al momento de respirar. Pero también debemos auscultar cuando el paciente esté hablando. Entonces, y esto lo hacemos mediante la resonancia vocal. ¿Cómo así? Entonces, pues nosotros usamos los mismos puntos de auscultación que ya vimos, pero ahora le pedimos al paciente que diga cierto tipo de palabras. Por ejemplo, para comenzar nosotros podemos decirle al paciente que diga el número 33.
Si se dan cuenta y ustedes lo repiten varias veces, el número 33 se escucha, bueno, tiene cierta vibración y cierta intensidad. Entonces le indicas al paciente, puede repetir el número 33 y ya tú vas auscultando y el paciente va 33, 33, 33, 33 y así. Entonces, qué es lo que normalmente nosotros debemos escuchar cuando el paciente esté hablando? Literalmente debemos escuchar nada. Debemos escuchar nada, 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 nada. Y esto se le llama broncofonía fisiológica. Como su definición dice, va a ser poco intensa, confusa y no se identifican sílabas. Entonces, aunque nosotros sepamos qué palabra le dijimos al paciente que repitiera, en este caso 33, nosotros no vamos a escuchar nada, se va a escuchar todo distorsionado. Y eso es lo normal. ¿Cuándo va a ser anormal? Ok. Puede ser anormal cuando nosotros escuchemos una broncofonía, que va a ser como tal la broncofonía fisiológica, pero se va a escuchar aumentada, va a tener una mayor intensidad y una mayor resonancia. Y esto va a ser indicativo de una condensación. ¿Como en cuáles? Como en una neumonía, algún tumor, en la tuberculosis. Cuando hay una condensación, el ruido se transmite mejor. También podemos estar presentes puede estar presente una alteración en la resonancia vocal. Otro punto sería la pectoriloquia afona. ¿A qué se refiere esto? Que cuando nosotros le decimos al paciente, en este caso, diga 1, 2, 3, porque es el ejemplo son las palabras que normalmente usamos para cuando nosotros identificamos este patrón. Decimos al paciente, ok, pues va a empezar a decir 1, 2, 3. Y ya tú vas auscultando. Y de repente escuchas, ¿no? Que dice 1, 2, 3, claramente escuchas lo que le pediste que dijera y dices, ay, caray, pues, no sé, no apreté bien el estetoscopio, lo tengo en el otro cabezal, no, pues, ¿qué está pasando? Y ya te das cuenta de que todo está perfecto, estás auscultando bien, pero estos son los sonidos que le pediste al paciente que dijera, tú los estás escuchando de manera normal. Entonces, aquí estaríamos presentes ante una pectoriloquia áfona. Y el último punto, una egofonía, va a ser la modificación de sonidos. Si bien está claro que nosotros no debamos de percibir ningún sonido, pero pues no es lo mismo a que si nosotros le decimos al paciente, en este caso, en este ejemplo, le pedimos que diga y, así constantemente, y, pues tiene cierta vibración, pero cuando se presenta alguna egofonía, estas vibraciones de la letra I se van a cambiar por unas vibraciones como si el paciente escucháramos que está diciendo Entonces, la egofonía, sus características son esa modificación del I por el E, que va a ser más agudo y se va a escuchar tembloroso. ¿Por qué? Porque hay un cambio de vibraciones. ¿Todo claro hasta aquí? ¿Estos puntos estuvieron claros? Es que es difícil. Ok. Ok. Es que es bien difícil explicarlo así. Es mejor estar en la práctica como tal. Pero bueno, ni modo. Y creo que ya va. Sí, Silverman Anderson. Vamos a checarla rapidísimo. Esto lo van a ver en salud infantil, lo van a volver a repasar en medicina infantil, y para pediatría ya lo deben llevar súper claro. Entonces, es bueno que lo estén viendo ahorita. Ok. ¿Para qué nos va a servir la escala de Silverman-Anderson? Esta escala va a valorar la función respiratoria de un recién nacido en 5 criterios: movimientos tóraco-abdominales, tiraje intercostal, retracción sifoidea, aleteo nasal y quejido respiratorio. Hay bebés que no nacen a las semanas que les corresponde de embarazo, es decir, nacen antes de cumplir los 9 meses,
pueden nacer incluso un poco antes de los 8 meses. Sí, pueden nacer hasta, no sé, en 8 meses y medio. Entonces, pues esta maduración del sistema respiratorio se va a ver, no se va a ver completado. Entonces, nosotros debemos evaluar qué tanto le está costando al bebé respirar o qué tan maduro está su sistema respiratorio. Y se utiliza esta escala. Se tiene que realizar a los primeros 10 minutos de nacer. Y a cada punto se le va a dar cierto puntaje. Bueno, a cada inciso se le va a dar cierto puntaje, es decir, vamos a manejar puntajes de 0, 1 o 2. 0 es como ausente, 1 es leve y 3 es que está presente, ¿no? Es grave. Entonces, cuando nosotros sumamos todos estos puntos de los 5 parámetros que está evaluando, pues una puntuación baja, es decir, una puntuación de 2, una puntuación de 1, eso sería lo normal. Eso sería como el mejor pronóstico que tendría el paciente. ¿Ok? Bueno, ¿a qué se refiere disociación tóraco-abdominal? Cuando el bebé respira, por lo general se tiene que expandir el tórax y el abdomen, igual, simultáneamente. Entonces, cuando esto ocurre, nosotros le damos la calificación de 0. ¿Por qué? Porque está normal. ¿Qué pasa cuando el tórax está inmóvil y solo se mueve el abdomen? Bueno, ahí ya se le da una puntuación de 1 y se dice que el paciente está teniendo una respiración abdominal, es decir, que está respirando con el abdomen. Y cuando los movimientos no son armónicos, es decir, se expande el tórax y se expande 2 veces el abdomen, o el abdomen 2 veces, el tórax, o sea, va variando, pues aquí ya se le asigna una puntuación de 2. O sea, ya hay una disociación marcada, ¿no? Ya ni dudar de eso. En el tiraje o tiro intercostal, como tal se evalúa cuando el paciente está teniendo, la interpretación es que el paciente está haciendo un esfuerzo por respirar. Entonces nosotros evaluamos el tiraje intercostal. Si está ausente, si vemos que no están marcadas las costillas, ok, pues puntuación de 0. Si vemos que empiezan apenas las costillas superiores, se empieza a notar aquí, bueno, pues le damos una puntuación de 1. Pero cuando ya vemos que literalmente toda la piel está pegada a las costillas, bueno, ya es una puntuación de 2, es grave, es intenso. En la retracción sifoidea, en condiciones normales esto no tiene que pasar, no tiene por qué pasar. Entonces, cuando sucede, y lo vemos aún no tan marcado como el de la imagen, aquí ya se ve súper marcado, pues damos una puntuación de 1. Y cuando ya vemos casos como los de la imagen, le damos una puntuación de 2. Esto es a criterio nuestro. Aleteo nasal es el ensanchamiento de la abertura de las fosas nasales. Entonces, igual, es a criterio. Entonces, deben de estar, si tienen la oportunidad, si tienen sobrinitos, pues a cada rato vean, ¿no? Más o menos, explórenlo. Vean cuál es la abertura normal de sus fosas nasales, para que cuando ustedes vean una abertura mayor a lo que debería de ser, pues rápidamente puedan identificarlo. Como tal, primero háganse expertos en lo que es normal y ya podrán identificar lo anormal muy fácilmente. En el quejido respiratorio, como tal, es esa dificultad que el bebé está teniendo para respirar y que es audible, que nosotros percibimos que le está costando respirar al paciente, al pacientito. Entonces, si está ausente, si no hay ningún ruido de que le está costando respirar, pues ya, puntuación 0. Si vemos que se está quejando, pero no es constante,
Ok, puntuación de 1, y si vemos que a cada rato se están escuchando, pues ok, le damos una puntuación de 2. Se me pasaba. En la puntuación de 1 es cuando nosotros escuchamos ese quejido respiratorio, ese esfuerzo que está haciendo, pero con el estetoscopio. Cuando nosotros lo escuchamos con el oído, o sea, ya la audición normal, ahí ya se le da una puntuación de 2. Y aquí estaría la tabla como tal. Ya, ahí se las dejo para que las revisen. Les puse varias. Esta es la de la guía de práctica clínica. Esta es como la oficial, la que deben de estar revisando. Esta es de un artículo. Estas son las que te encuentras por ahí. Y esta es una de Instagram que está súper esquematizada y a mí me gustó mucho. Entonces, ¿cómo interpretamos la escala de Silverman? Ok, 0 puntos va a ser un recién nacido sin asfixia, sin ninguna dificultad respiratoria. De 1 a 3 puntos, una dificultad respiratoria leve. De 4 a 6, una dificultad respiratoria moderada. Hasta este punto, de 1 a 3, se puede considerar normal, ¿no? Que, ok, pues puede que después se estabilice y listo, no hay mayor dificultad. Pero ya pasando de 4 a 6 y de 7 a 10 puntos, aguas. De 7 a 10 puntos, dificultad respiratoria grave. Ya, tenemos que actuar. Y este sería lo último. No sé si tengan una duda, rapidísimo. Nos quedan 3 minutos. Y esta frase la encontré cuando estaba chismeando en biblioteca. Me gustó mucho, se las comparto. ¿Alguna duda? ¿Ya se durmieron? ¿Por qué hacen esto? Los escucho. No, todo bien. No hay dudas. No, bro, todo bien. Aparte No, no hay bro. dudas. Vale, chicos, pues ya, sigan durmiendo. ¿Grabaron? Gracias. Gracias. Le dieron a grabar la clase, ¿verdad? Sí, gracias. Ok, bueno, pues ahí lo checan y si tienen alguna